Semana de gloria, de victoria. ¿Estamos listos para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día? ¿Estamos con corazón dispuesto, abierto, listo para recibir lo que Dios ya dispuso para nosotros? ¿Cuántos estamos con hambre de la palabra? Gloria a Dios, gloria al Señor. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a su casa, Emmanuel, Dios con nosotros. Los recibimos con los brazos abiertos y sabemos que el Espíritu Santo va a hablar a los corazones de todos en este tiempo, como siempre lo hace, y que vamos a salir de aquí no como hemos venido, sino diferentes, renovados, fortalecidos. Vamos a salir de aquí llenos de esa gloria que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas el día de hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque tú has dispuesto que este lugar se abra para que podamos venir a alabarte, a adorar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú estás en control de todo, Señor. Nada escapa de tus manos, bendito Dios. Y te pedimos que tomes control de todo, Señor, lo que está alrededor. Toma control de la tecnología, Señor. Sabes que es primera vez que estamos usando estos equipos. Los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control, bendito Dios amado. Que todo salga completamente bien para la gloria y honra tuya, Señor. Y Padre, en este tiempo venimos con este corazón, Señor, contrito y humillado, que tú no rechazarás, Señor, como dice tu palabra. Y lo ponemos delante tuyo para que seas tú moldeándolo el día de hoy. Para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas conforme a las necesidades que todos los que estamos aquí tenemos, Señor. Para que seas tú moviendo y sacando de nosotros lo que tenga que ser sacado. Para que seas tú poniendo, Señor, lo que tenga que ser aumentado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. No queremos salir de aquí como hemos venido, Señor. Queremos salir, Señor, diferentes, fortalecidos, Señor, para ir y llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos que están ahí en necesidad, Señor, bendito Dios. Espíritu Santo, revélanos esta palabra. Ayúdanos a que la entendamos, a que la recibamos y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que sea como esa semilla incorruptible, Señor, que eche raíces de fruto y buen fruto, bendito Dios Santo. Padre, como siempre te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando de mis pensamientos, de mis sentimientos de hombre, Señor, sino que sea entregando, Señor, esta palabra que tú ya pusiste en mi corazón, conforme, Señor, bendito Dios amado, lo que tú ya dispusiste para este tiempo. Toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí, Señor, sea conforme a la palabra que está en tu corazón, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como hemos estado diciendo, el día de hoy estamos estrenando equipo nuevo. Quizás un poco se va el sonido de rato en rato, no sé por qué. Pero estamos estrenando, gracias a Dios que ha proveído para poder tener estos equipos. Y estamos ahí en el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprender a utilizar, manejar. Y yo sé que poco a poco vamos a ir mejorando. Así que un poquito de paciencia para los que estamos aquí escuchando. Así que gloria a Dios. Así que en este tiempo quiero compartir lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón. Esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Mateo. Los que no tienen Biblia, ahí atrás hay Biblia para los que desean seguirnos en la lectura. Así que vamos a leer Mateo capítulo 11, versos del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios, hermano Camilo, si pudiera leérnoslo, por favor. ¿Cómo están? Dice así Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria a Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Señor. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver, en esta palabra, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos dice que hay conocimientos que no lo vamos a poder encontrar ¿dónde? No lo vamos a poder encontrar en la sabiduría ni en el entendimiento del mundo. ¿Por qué dice que no lo vamos a poder encontrar? Porque estas cosas, dice, Dios las ha ocultado de ellos, pero dice que nosotros, como hijos de Dios, que nosotros, tanto puedes traerme el otro micrófono, por favor. Tráeme el otro micrófono, por favor, Mauricio, gracias. Me estoy moviendo mucho. Me quedo quieto. Me voy a amarrar. Me digo sentado. Ok, entonces es con micrófonos que se puedan mover. Gloria. ¿Aló? Ahora sí. ¿Se mueve? Ok. Bueno, gloria a Dios. Bueno, sigamos. Y vamos a enfocarnos en lo que estamos viendo. Ok, dice nuestro Señor Jesucristo que hay un conocimiento que nosotros en el mundo no lo vamos a poder encontrar, ni en la sabiduría, ni en el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Padre Celestial se lo ha ocultado a todos ellos. ¿Pero dónde lo vamos a encontrar nosotros? Dice que lo vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre se lo ha revelado a Él, se lo ha entregado a Él, y a través de Él nosotros lo vamos a recibir. Ahora, en la palabra que acabamos de leer, hay una revelación, un conocimiento que dice que nuestro Señor Jesucristo nos va a entregar. ¿Y cuál es ese que dice ahí? Un conocimiento que no lo vamos a poder encontrar en el mundo. Por más que lo busquemos en el mundo, no lo vamos a encontrar. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que Él nos lo va a revelar a nosotros, y es el descanso. ¿Cuántos de nosotros queremos estar descansados? ¿Qué significa descansar? Tranquilidad, reposo, paz. Vamos a leer lo que el significado de la palabra descansar nos dice. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud, tener algún alivio en las preocupaciones. Entonces, lo que podemos ver en el significado dice que descansar es cuando hay una quietud o un alivio en mi vida que me permite recuperar fuerzas para luego seguir trabajando. O sea, el descansar para mí no significa que me voy a quedar sentado para siempre, sino que es un tiempo en mi vida en el cual yo voy a estar quieto. Yo tengo esa quietud, esa paz que me va a ayudar ¿a qué? A recuperar las fuerzas. ¿Pero para qué recuperar las fuerzas? Para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que en el mundo no vamos a encontrar eso. Entonces, por más que el mundo llame paz, llame descanso, a lo que quieran llamar, dice que eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Él tiene cosas diferentes para nosotros. El descanso que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros no es el mismo descanso que el mundo tiene para nosotros. ¿Estamos ahí? Y dice nuestro Señor Jesucristo que nuestro Padre se lo entregó a Él y Él nos lo quiere revelar a nosotros. Entonces, para que nosotros recibamos esa revelación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos decía en el verso 29 nuestro Señor Jesucristo, en la palabra que estábamos leyendo? Llevad mi yugo sobre vosotros y ¿qué? Aprender. Entonces, para que nosotros podamos descansar, obtener ese descanso que solamente Cristo puede darnos, que solamente nuestro Padre puede darnos, un descanso que no es como el mundo piensa, porque el Señor se lo ocultó del mundo, lo que tenemos que hacer es buscar de Cristo. ¿Para qué? Para aprender de Él. Entonces, si nosotros queremos ponerle un título a la palabra de hoy, podríamos ponerle aprendiendo de aquel que es vencedor. ¿Quién es vencedor? Cristo Jesús. ¿Quién es el que venció en la cruz? ¿Quién es el que venció la muerte por nosotros? ¿Quién es el que perdonó nuestros pecados? Entonces, ¿de quién debemos aprender? De Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Es lo que nosotros tenemos que tener claro, de que nosotros tenemos que enfocarnos, poner nuestra mirada en Cristo Jesús.
no poner nuestra mirada en el hombre, porque como hombres vamos a fallar, como hombres tenemos muchos errores, como hombres tropezamos a cada rato, pero el único que no falló, el único que no tiene errores, el único que venció en todo, ¿quién fue? Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién queremos aprender? ¿Del que falla o del que nunca falló? Yo les pongo un ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo claro. Imagínense, yo no soy abogado, pero imagínense que estoy estudiando leyes, o alguien que está estudiando leyes y está en la universidad, está quizás en los últimos ciclos y nunca ha tenido o nunca ha enfrentado, nunca ha ido a un juzgado para llevar un caso, pero justo le entregan un caso. Y esta persona quiere prepararse para poder ir a ese juzgado, estar preparado, listo, para saber lo que va a enfrentar, para saber cómo tiene que llevar el caso. ¿A quién va a buscar para aprender? ¿Va a buscar a un médico o va a buscar a un juez para que le enseñe? Porque si busca al médico, ¿qué le va a enseñar el médico? Nada de lo que él necesita. Le puede enseñar muchas otras cosas, pero nada de lo que él necesita. Lo que él necesita es buscar a alguien que haya pasado por las cosas y situaciones que él va a pasar. Alguien que haya enfrentado las cosas que él va a enfrentar. Para que esta persona, con su experiencia de ya haber pasado o enfrentado juicios anteriores, pueda guiarlo y pueda encaminarlo para que él haga un buen trabajo. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos quizás veces que sentimos que las palabras nos quieren apedrear? ¿Acaso Cristo Jesús no pasó lo mismo? ¿Acaso la gente no quería apedrearlo? ¿Cuántos de nosotros no sentimos que a veces hasta quizás somos rechazados por lo que pensamos, por lo que creemos? ¿Acaso Cristo Jesús también no fue rechazado? ¿Cuántos de nosotros no sentimos quizás que las situaciones nos tiran como látigos y nos dejan heridas abiertas que no paran de sangrar? ¿Acaso Cristo Jesús también enfrentó lo mismo? ¿Y cómo salió él de todas esas situaciones? Victorioso, porque dice que ni la muerte pudo detenerlo. Entonces, si yo quiero salir victorioso de todas las situaciones que voy a enfrentar, si yo quiero salir victorioso de todo lo que me va a pasar en la vida, ¿de quién tengo que aprender? Cristo. De aquel que fue victorioso. Es claro, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Cristo? Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Amén. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que Cristo padeció todas las cosas que nosotros también vamos a padecer. Dice que Cristo fue tentado como nosotros quizás somos tentados a diario. ¿No somos tentados en nuestra vida diaria? Pero, ¿qué pasó con Cristo? Dice que cuando Él fue tentado, Él no cayó en pecado. O sea, salió en victoria. Y lo recordamos. ¿Acaso no recordamos cuando el Espíritu lleva a nuestro Señor Jesucristo al desierto? ¿Para qué lo llevó al desierto? Para ser tentado, dice, por el enemigo, para ser tentado por Satanás. ¿Y cómo salió de ese desierto Cristo Jesús? Dice que salió con el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué salió con poder? Porque en todo venció. Porque Él pasó por la tentación. El enemigo lo tentó 3 veces, pero en ninguna Él cayó. Entonces, ¿de quién queremos aprender? ¿De quién debemos aprender, iglesia? Si yo quiero estar firme en la tentación, ¿de quién tengo que buscar?
de aquel que no cayó en pecado, de aquel que se mantuvo firme, de aquel que salió victorioso, porque de él yo voy a recibir y voy a aprender todo lo que necesito para poder mantenerme como él se mantuvo. Y Cristo Jesús mismo nos dice, aprende de mí. Cristo Jesús nos dice, aprende de Pablo, aprende de Pedro, aprende de Timoteo. No, Cristo Jesús nos dice claramente, aprendan de mí. Aprendamos de él. A veces nos hemos enfocado en poner nuestra mirada en el hombre y como hombre fallamos, iglesia. Como hombres no tenemos toda la sabiduría. Como hombres no tenemos el 100% del conocimiento. Pero Cristo Jesús sí. Y no solamente Él tiene la sabiduría. Cuando nosotros leemos la palabra y dice que se le acercaban los hombres a Cristo Jesús, dice la palabra que nadie tenía que decirle nada a Cristo Jesús de esos hombres porque Él conocía el pensamiento de cada uno de ellos. ¿No lo dice así la palabra? Entonces, si yo me siento que las personas o que quizás lo que me rodea a mí no está bien para mí, ¿de quién tengo que aprender? ¿A quién tengo que buscar? Aquel que conoce el pensamiento de los demás. Aquel que conoce realmente lo que hay dentro del corazón de los demás. ¿Por qué? Porque Él me va a ayudar, Él me va a guiar y Él me va a mostrar el camino que yo tengo que seguir para salir librado de todo lo que me está rodeando. No del mundo, iglesia. Por eso la palabra hoy nos dice, aprendamos del que salió en victoria. Y solamente el único que salió en victoria fue Cristo Jesús. Tenemos que aprender de aquel que tiene los frutos. Si yo quiero dar frutos buenos, ¿a quién tengo que buscar? Aquel que cosechó frutos buenos. Aquel que realmente en sus frutos yo puedo ver que es algo agradable delante de los ojos del Padre. La palabra dice que cuando Cristo Jesús resucitó, Dios lo exaltó y lo puso sobre lo alto. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo fue agradable delante de Dios. Porque Él fue obediente a Dios. ¿Y yo quiero ser agradable delante de Dios? Entonces, ¿qué frutos tengo que dar? Los mismos frutos que Cristo Jesús dio. Y por eso Cristo dice, aprende de mí. Simple y sencillo, iglesia. La palabra a veces la hacemos tan difícil, pero cuando la palabra es simple, cuando tenemos al Espíritu Santo y realmente queremos recibir la palabra, nos revela todo claro. Y Cristo Jesús claramente nos dice, iglesia, aprendan de mí. Uno viene acá a compartir la palabra, pero iglesia, enfóquese en Cristo Jesús. Porque el que se pare aquí, ya sea yo, los hermanos, quien se pare aquí, lo que estamos haciendo es simplemente predicar lo que está aquí. Lo que ya Cristo Jesús nos dejó enseñado. No solamente los estamos guiando, pero ustedes tienen que venir aquí a aprender de aquel que ya venció. Aprender de aquel que tiene victoria cada día. De aquel que nos enseña a poder vencer la tentación. ¿Por qué el mundo está como está? Porque se apartó de Dios. Porque no quieren aprender de Dios. Porque no quieren aprender la palabra. No quieren aprender de aquel que es vencedor. Vamos a leer un testimonio. Y vamos a ver por qué es tan importante que nosotros aprendamos de aquel que venció. Y es tan importante que no nos alejemos de la palabra de Dios y nos mantengamos siempre firmes en todo el conocimiento de su palabra. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 15, versos del 11 al 16. Lucas capítulo 15, versos del 11 al 16. Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gloria a Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre y nos revele esta palabra. Dice que vemos aquí en esta palabra un hijo, el menor de los hijos de un hombre, y dice que éste le pide a su padre, ¿qué? Dame todos mis bienes, dame todo lo que me pertenece a mí. Y dice que el padre le da todos los bienes y el hijo toma esos bienes. ¿Y cuál era el deseo del hijo? El deseo del hijo era alejarse de su padre, salir de ahí, irse a otra ciudad. Él quiere los bienes, pide los bienes para poder salirse de donde estaba su padre para irse a otra ciudad. Ahora, ¿por qué creemos que él quería irse a otra ciudad? Para cumplir los deseos de su corazón. Ahora, los deseos de su corazón quizás no eran malos, ¿no? Lo vemos aquí que sí, pero quizás no eran malos. Quizás los deseos de su corazón no era irse y gastarse todo y después ir a criar chanchos. ¿Usted cree que ese sería el deseo de su corazón? No, yo no creo que ese sería el deseo de su corazón. Me voy de mi padre, me voy allá 4 días, me gasto todo el dinero y ahí me pongo a criar chanchos, no hay problema. Como lo vemos, como él terminó, no era el deseo de su corazón gastarse todo o que todo se le gastara. Quizás el deseo de su corazón era ir con los bienes que él tenía y quizás multiplicarlos. Quizás era ir y poder formar quizás un imperio como su padre lo había formado. Quizás su deseo era ir y hacerse un gran magnate de los negocios o hacer grandes cosas. Quizás ese fue su deseo. Ir y prosperar lo que su padre le había entregado. ¿Y por qué pienso que ese era su deseo? Porque quizás ese fue el deseo de todos nosotros cuando vinimos a esta nación, ¿no? ¿Cuántos de aquí dijimos voy a Australia, voy a esa nación para perderme? ¿Por eso vinimos? ¿Con esa idea? Yo cuando me acuerdo le dije a mi mamá, me voy a Australia. Yo dije, me voy a Australia para prosperar, para crecer, para ser mejor. Ese era mi deseo. No a venir a perderme. Yo creo que el deseo de todos los que estamos acá fuera ese, sino la mayoría, de venir acá y ser mejores, prosperar, crecer en muchas áreas de nuestras vidas. Y quizás el deseo de este joven fue el mismo. Pero cuando él llega a esa ciudad, ¿qué encuentra? ¿Encontró un futuro mejor? No. Dice que encontró una realidad que le envolvió en el pecado, en la perdición y en la miseria. Encontró una realidad que quizás él no se esperaba. Y no es lo mismo que encontramos también muchos de nosotros. No encontramos una sociedad que quería o quiere aún envolvernos en sus ideas materialistas. No encontramos una sociedad que busca que nosotros nos alejemos de nuestros hijos, de nuestras familias, para buscar riquezas y después que ellos destruyan a nuestros hijos y a nuestras familias. No vinimos a buscar un futuro mejor, pero lo que encontramos muchas veces fue una realidad que nos quería envolver en pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que esta nación sea fea, esta nación es hermosa. No me tomen a mal, yo no estoy hablando mal de esta nación. Esta nación es muy hermosa, es una nación bendecida por el Señor. Pero como en todo lugar, vamos a encontrar cosas buenas y vamos a encontrar cosas no buenas. Pero ahora depende de mí, de quién yo quiero aprender. De quién yo quiero tomar la sabiduría para poder empezar a moverme en esta nación, en este nuevo caminar. ¿De quién estuvo aprendiendo este hijo por lo que vemos en la palabra? Por lo que vemos, este hijo estaba aprendiendo del mundo. Se metió a un bar y comenzó a escuchar a los borrachos que estaban ahí con él. Se metió a un lugar de fiestas y como dejó de escuchar a los que estaban en parranda con él. Y todo eso, ¿a qué lo llevó? Lo llevó al pecado, lo llevó a perder lo que el Padre le había entregado. Lo llevó a perder la bendición que el Padre le había entregado a él. ¿Por qué? Porque comenzó a escuchar o comenzó a buscar sabiduría
en el lugar incorrecto. Comenzó a tomar, por ejemplo, a los que no tenían fruto. Comenzó a llevarse de los que estaban quizás igual o más perdidos que él. Y eso lo llevó a él al pecado, a la perdición y a la miseria. ¿Cuántos hemos estado casi cerca de eso? Por escuchar las voces incorrectas. Por no escuchar al que realmente fue vencedor. Por escuchar al que fue derrotado. ¿Quién fue derrotado? ¿Cristo? El enemigo, ¿no? El diablo. ¿Y por qué lo escuchamos a veces? Porque a veces le prestamos oído. ¿Porque queremos ser vencedores? ¿Vamos a ser vencedores escuchándolo a él? ¿Alguien que fue derrotado y que es 1000 veces derrotado? No. Prestemos oídos al que fue vencedor y al que sigue siendo vencedor, que es Cristo Jesús, iglesia. Miren, ¿quién le dio todos esos bienes al Hijo? El Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Padre tiene la sabiduría para poder hacer crecer esos bienes. O sea, si el Padre lo tenía, era porque Él sabe cómo hacerlo. Y si el Padre sabía cómo hacerlo, si el Hijo quería que esos bienes crezcan, ¿a quién tenía que buscar? ¿Pero qué hizo Él? Se alejó del Padre. Y es lo mismo, iglesia, cuando nos alejamos de la palabra, no creamos que vamos a ser vencedores. Cuando nos alejamos de la iglesia, de la palabra de Dios, de la búsqueda de sus caminos, no le creamos al mundo que dice que vamos a estar mejor. Porque el único que venció fue Cristo Jesús. Si no lo escuchamos a Él, quiere decir que estamos escuchando al diablo. Y el diablo no venció, iglesia. Y nunca va a vencer. Solo Cristo Jesús. Pero este hijo se aleja del Padre. Se va de Él. Y cuando Él se va de Él, dejó la experiencia que tenía el Padre, dejó la sabiduría que tenía el Padre y comenzó a trabajar y a luchar Él solo. Y cuando Él trabaja y lucha solo, en un momento se sintió sin fuerzas y no pudo resistir. Y estaba, dice que tan mal, que hasta terminó, dice, cuidando cerdos. ¿Qué pasó con todos los bienes que había recibido? Imaginémonos, para el Padre llegar a obtener aquellos bienes que Él tenía, ¿qué tuvo que haber pasado en su vida? Tuvo que haber enfrentado lo mismo que el Hijo estaba enfrentando. Porque el Padre no hacía sus bienes en su casa. Cuando uno tiene unos bienes, ¿dónde uno los pone? Uno va al mundo. Uno comienza a comercializar. ¿Dónde el Padre comercializaba todo lo que tenía? ¿En su casa? Tenía que salir a esos pueblos donde ahora el Hijo estaba. Pero si el Padre tenía bienes y había prosperado, ¿qué quería decir? De que Él no cayó en la tentación que el Hijo había caído. Entonces, quiere decir que el Padre tenía la sabiduría para poder caminar por el mundo sin ensuciarse con las cosas del mundo. Y no nos dice eso nuestro Señor Jesucristo: ustedes están en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender? De aquel que caminó por el mundo, pero no cayó en el pecado del mundo. ¿Y quién fue? Cristo Jesús. El Hijo se alejó del Padre cuando el Padre tenía los frutos. Cuando el Padre tenía los frutos que el Hijo mismo podía ver. De que el Padre nunca quizás se embarró con las cosas del mundo. Siempre fue vencedor en el mundo. Pero se alejó de Él. Y muchas veces hacemos eso. Queremos vencer y nos alejamos de Dios.
¿Por qué? Porque escuchamos por ahí. No, tienes que hacer esto. No, pero eso me aleja de la iglesia, eso no me da tiempo para ir a la iglesia, eso no me da tiempo para buscar a Dios, eso no me da tiempo. No importa. Vas a vencer. Vas a obtener todo lo que tienes. ¿No es lo que el mundo nos dice? No vayas a la iglesia. En estos días es mejor trabajar. Te pagan más. No, ¿para qué te vas a conectar a los estudios bíblicos? No, estudia solo. ¿Para qué vas a ir a las reuniones de oración? No, pierde tiempo. ¿Y a quién estamos escuchando entonces? ¿Podemos verle la cara a lo que nos dicen así y decir, a ver, muéstrame tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerme? ¿O podemos nosotros realmente buscar de Dios? Porque cuando venimos acá no vienen por mí. No vienen a verme a mí, no vienen a ver a mi esposa, ni a ustedes. Vienen a buscar a aquel que venció. Vienen a ver a Cristo. ¿O vienen a verme a mí? Vienen a ver a Cristo. Venimos a aprender de Él. Y este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar donde yo voy a aprender a ser vencedor como aquel que vence todos los días. Que es Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada nos trajo esta palabra y vamos a volver a leer. Juan capítulo 14, verso 12. Juan capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos está diciendo Cristo Jesús? Que todo lo que Él hizo, ¿y qué es lo que vemos que Él hizo? Ser vencedor, caminar por el mundo sin caer en el pecado del mundo. Dice que todas las cosas que Él hizo, nosotros las vamos a poder hacer aún mayores. ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer en Él. Y para creer en Él, yo tengo que leer su palabra, para saber en qué estoy creyendo, para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Yo no puedo decir yo creo en Cristo y ni siquiera conocerlo. ¿Cuántos hay así? Que dicen, sí, yo creo en Cristo, y ni siquiera han leído la palabra. Sabe nomás que en Navidad nació, sabe que en Semana Santa resucitó, y nada más. Pero de ahí no sabe nada más, pero yo creo en Cristo. ¿Eso es creer? No. Cristo Jesús dice, pero si tú realmente crees en mí, lo que yo hago, o sea, ser vencedor, van a poder hacerlo. ¿Y en qué vamos a vencer? Vamos a leerlo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Por qué dice que confiemos? Porque Él ha vencido al mundo. O sea, Cristo Jesús dice, las cosas que yo he hecho, ustedes mayores la harán, porque yo voy al Padre y voy a rogarle al Padre, voy a interceder al Padre por ustedes, y todo lo que yo hago, ustedes lo van a poder hacer. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Vencer al mundo. ¿Y no queremos caminar así? ¿O no queremos? Porque si realmente yo quiero caminar venciendo las aflicciones, venciendo las tentaciones, venciendo todo lo que el mundo quiere poner en mí, lo que yo tengo que hacer es aprender de aquel que venció. Y Cristo Jesús dice que nosotros vamos a aprender si creemos en Él, y Él va a rogarle al Padre, va a interceder al Padre, y vamos a poder caminar en esa victoria que solamente Cristo nos puede dar. O sea, tenemos que construir nuestra comunión con Cristo. Tenemos que construir esos lazos de amor con Él. Tenemos que buscarlo. Tenemos que alabarlo. Tenemos que adorarlo. Muchos de acá somos casados, otros en el futuro, pero quizás todos conocemos. Cuando una pareja se está conociendo,
en ese primer amor. ¿Cuántas veces al día se llama? Muchas veces, ¿no? Están ahí a cada rato. No, cuelga tú, no, yo cuelgo, no. Y estás ahí, ¿no? Estás ahí, quieres hablar a cada rato con tu pareja, con tu enamorada, con tu novia, quieres estar ahí todo el día. ¿Por qué? Porque hay un amor que está ahí naciendo, porque sientes que esa persona es parte de tu vida y sin ella, pues sin esa persona no vas a poder estar tranquilo. Y esa es la relación que Cristo Jesús quiere que nosotros construyamos con Él. Decimos que lo amamos, pero no construimos nuestra relación con Él. ¿Qué amor es ese? ¿Es realmente amor? Porque cuando una persona realmente no ama, no busca. Pero una persona que realmente ama está ahí pendiente. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Que estemos ahí pendientes de su palabra, pendientes de Él. Decirle, Señor, yo te amo, pero lo demuestro ¿cómo? Buscando su palabra. ¿Cuántos de nosotros realmente leemos la palabra durante la semana? ¿O solamente lo leemos el día de hoy? ¿Eso es amor? ¿Un enamoramiento de fin de semana? No. Realmente el enamoramiento que Dios quiere, ese amor que Dios desea de nosotros, es ese amor que todos los días yo tengo necesidad de Él. Y claramente siempre lo explicamos, cuando en la oración modelo que Cristo Jesús nos muestra, nos dice, Padre, el pan de cada día, dámelo hoy. O sea, es cada día mi relación con Él. Es cada día mi búsqueda de ese pan. Es cada día mi alabanza. Cada día tengo que estar yo buscándolo. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a pasar por situaciones difíciles. Todos los días vamos a tener tentaciones. Vamos a tener que enfrentar aflicciones, como dijo Cristo Jesús. Y si yo lo busqué a Él, ¿qué está pasando en mi vida? Está viniendo un aprendizaje de aquel que venció. Y Cristo Jesús me va a ayudar y me va a preparar para poder ser vencedor. ¿O solamente pasamos aflicciones los fines de semana? Por eso venimos aquí. No, de lunes a viernes como trabajo no tengo tiempo para pasar aflicciones. No. Todos los días pasamos por situaciones difíciles. Por eso tenemos que estar preparados todos los días. Y la única manera de estar preparados para ser vencedores es buscar de aquel que venció. Si recordamos el significado de la palabra descansar, decía cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud, tener algún alivio en las preocupaciones. O sea, el mismo significado nos dice de que vamos a tener preocupaciones. O sea, van a llegar situaciones que van a querer tumbarme, que van a querer traerme abajo. Van a venir situaciones que van a querer hacerme sentir que soy el peor. Pero ¿qué dice? Pero voy a tener alivio. ¡Wow! ¿Y de dónde viene ese alivio? De Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es como el mundo se nos da. Y ya lo hemos estado viendo los últimos días, las últimas semanas aquí. ¿Ese alivio no vino para Pedro acaso? Cuando algo quería hacerle sentir al que era el peor, quizás por haber traicionado a su maestro, que quería hacerle que era el peor por haberle negado. ¿Qué es lo que vino a él? Cristo Jesús. Y decirle, mira, yo vencí, estoy acá. Yo he vencido, Pedro. Todo lo que tú pasaste, lo que hiciste, yo ya lo sabía. Pero estoy acá para darte y enseñarte lo que tienes que hacer. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando, escuchando al mundo. Pero Cristo Jesús lo volvió a sacar de ahí y le volvió a enseñar. Dice, Pedro, mírame a mí. Porque al final dice, Pedro, sígueme. ¿Por qué tenía que seguirlo, Pedro? Porque el llamado de Cristo era de que Pedro vaya y predique a las naciones. Por eso Cristo le dice, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Como diciéndolo, Pedro, si tú me dices que me amas, ¿qué haces escuchando a las olas del mar? ¿Qué haces tirando tus redes donde no tienes que tirarlas? Si me amas, anda y busca de aquellos que yo te mandé a buscar. No era una preocupación en Pedro. Pedro estaba preocupado quizás. Ay, cómo lo traicioné. Ay, cómo hice. Ay, cómo no fui débil. Y Cristo Jesús viene y le da el alivio.
humanamente nosotros, imaginémonos así, no somos Cristo, pero humanamente, si alguien nos hubiera traicionado de esa manera, ¿lo hubiéramos perdonado? Se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil que vayamos a la cárcel por algo que no hicimos y cuando alguien estaba ahí quizás para ayudarnos, nos volteó la cara. Estaríamos quizás con ese corazón amargo, ¿no? Pero eso es como piensa el mundo. Pero Cristo dice que Él viene a darnos el alivio. Y Él fue a darle ese alivio a Pedro. Él fue a entregarle a Pedro lo que realmente Pedro necesitaba para que sus angustias, para que todo eso se disipe y Pedro sea vencedor. Y por eso, iglesia, tenemos que buscar de aquel que venció. Cuando yo aprendo o busco que aprender de aquel que es vencedor, voy a tener alivio y voy a tener paz. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, iglesia, seguimos caminando en el mundo. Las cosas que el mundo enfrenta, nosotros las enfrentamos. O estamos en una burbuja. Cuando vino la pandemia, ¿no tuvimos que enfrentarlas también como hijos de Dios? ¿O solamente el mundo lo enfrentó? Sí, tuvimos que enfrentarlas. Y muchas cosas, cuando sucede todo en el mundo, nosotros también tenemos que enfrentarlas. Cuando hace unos años acá hubo sequía, ¿acaso como hijo de Dios nosotros no sufríamos la sequía? Sí la sufríamos, igualito. Pero dice la palabra de que nosotros, por más que estemos en esas situaciones, voy a encontrar alivio. Voy a encontrar paz. ¿Por qué? Porque mi mirada está en aquel que es vencedor. No en el pastor, no en los líderes, no en el hermano, no en el vecino, no, en aquel que es vencedor, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús caminó por el mundo, pero Él no cayó en el pecado del mundo. Cuando nosotros leemos la palabra, recordamos a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos. Y dice que Cristo le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque ya tengo que ir a cenar a tu casa. ¿Acaso cuando Cristo Jesús fue a la casa de Zaqueo, Cristo Jesús cambió? ¿Se comenzó a convertir como ellos? ¿Comenzó a hacer las cosas que ellos hacían? Más bien, ¿qué sucedió en esa casa? Zaqueo se transformó. Zaqueo cambió. ¿Por qué? Porque comenzó a ver a aquel que era vencedor. La palabra no nos dice que Zaqueo dejó de ser cobrador de impuestos. Quizás siguió cobrando impuestos, pero ya no lo hacía como antes. Ya no le robaba a los demás, ya no le quitaba el dinero a los pobres. ¿Ahora qué hacía? Ahora dice que él devolvió primero. A los que le había quitado le devolvió el doble, el triple, y les dio a los pobres la mitad de sus bienes. ¿Por qué? Porque ahora él estaba aprendiendo de aquel que caminaba por el mundo, pero no era del mundo. ¿Y no es lo que queremos hacer? Iglesia, vamos a seguir caminando por el mundo, vamos a atravesarnos con muchas cosas y muchas situaciones alrededor. Pero si yo aprendo de aquel que es vencedor, voy a ser como Zaqueo. Dar testimonio a los demás del poder transformador que hay en la palabra de Dios. A veces queremos predicar con palabras, cuando más predicamos, cuando mostramos a los demás el cambio en nuestras vidas. Cuando más predicamos a los demás, cuando yo con mi vida les estoy mostrando que en mí hay algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? No que yo no me agripe, no que yo no me enferme, sí. Lo diferente en mí es que yo tengo alivio y tengo paz. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en aquel que es vencedor. ¿Cristo Jesús no se enfrentó con los fariseos? ¿Y cuando se enfrentaba a ellos, acaso se convertía como ellos? Saulo. Antes de ser Pablo, ¿quién era? Era fariseo. ¿Y Cristo Jesús acaso se convirtió para ser como Saulo? No, ¿quién se convirtió? Saulo se convirtió, dejó de ser lo que era para ver y comenzar a caminar
caminar conforme a Cristo le estaba mostrando. ¿Por qué? Porque como Saulo o Pablo mismo lo dice, yo aprendí de Cristo Jesús mismo. ¿No dicen en su palabra eso? ¿Y acaso porque él dejó de ser fariseo, dejó de cruzarse con los fariseos? Siguió cruzándose, porque ahora los fariseos querían matarlo a él. Siguió cruzándose, pero ya no era uno de ellos. ¿Por qué? Porque aprendió de aquel que los venció. Y es así, iglesia. Vamos a seguir caminando por el mundo. Vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles por ahí. Vamos a seguir enfrentando situaciones que no son tan fáciles. Pero si nosotros tenemos en nuestras vidas a aquel que venció, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo, iglesia. Si lo sacamos a Cristo de la ecuación, ya no podemos nada. No nos dejemos engañar por el mundo, que nos dice que sin Cristo estamos mejor. O que estemos un poquito con Cristo nomás, ¿no? Entrarle un poquito también, no seas tan religioso. No es religiosidad, iglesia. Es amor. Amor por aquel que me entregó a mí la salvación y me hizo entrar, dice, al trono de gracia, donde yo no tenía antes salvación, ahora soy salvo. Donde yo no tenía perdón, ahora soy perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús entregó su vida por mí. ¿Y eso no es amor? Cuando leo su palabra y veo todo lo que Él hizo, ¿no me enamora más? Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. ¿Qué decía David? Vamos al Salmo 24:4. Salmo 24:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David decía que él iba a pasar por valles de sombra y de muerte, pero cuando pasaba por esos lugares, ¿cómo iba a estar su corazón? Iba a descansar, iba a estar aliviado. ¿Por qué iba a estar aliviado? Porque dice que no iba a temer mal alguno, porque él podía luchar solo, porque él tenía las fuerzas para vencer, porque él tenía las fuerzas para salir de ese valle de muerte. ¿Perdón? Salmo 23, ok, Salmo 23:4. Gracias, amor. Siempre nuestra ayuda idónea. Salmo 23:4. Amén. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, David reconocía que las fuerzas que él necesitaba para ser vencedor en esos lugares que él iba a enfrentar, lugares de muerte, de sombra de muerte, ¿era él? ¿Las fuerzas venían de él? ¿De quién venían las fuerzas? De Dios. Él dice: yo estoy tranquilo, yo no voy a temer porque tú estás conmigo. O sea, David reconocía que era Dios quien le daba a él las fuerzas y todo lo que necesitaba para él salir vencedor. Cuando nosotros leemos la historia de David y él va a enfrentar a Goliat, ¿qué le dice el rey? El rey Saúl, ¿qué le dice a David? Mira, David, tú eres un pequeñito, y ese gigante ha sido entrenado desde su juventud como hombre de guerra. Y tú eres un pastorcito. O sea, para el hombre, David no estaba entrenado o no tenía la capacidad para enfrentar a ese gigante. ¿Y qué dijo David? Mi rey, mi Dios, cuando yo era pastor, si venía oso, si venía león, yo los enfrentaba y Dios me los entregaba en mis manos. Y de la misma manera va a ser con ese gigante incircunciso, porque ha venido a retar al ejército del Dios viviente. O
O sea, ¿qué decía David? Señor, yo no tengo que aprender del mundo, yo no tengo que aprender cosas de guerra de lo natural, porque quien a mí me enseña es aquel que es vencedor. ¿Y no venció David? ¿De quién aprendió? ¿Aprendió del mejor guerrero? ¿Aprendió del coronel? ¿Aprendió de los soldados? No, aprendió de aquel que es vencedor. ¿No tenemos gigantes nosotros que enfrentamos? ¿Acaso no enfrentamos gigantes? ¿Y cómo lo vamos a vencer? ¿Escuchando al mundo? A ver, ¿cómo lo hiciste tú? No, iglesia. Lo vamos a vencer escuchando a aquel que es vencedor. Porque de él tenemos que aprender. ¡Wow! ¿Qué nos dice Juan 14:26? Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿qué? Todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo, ¿de quién nos va a recordar? De Cristo Jesús. ¿Y por qué nos va a recordar de Cristo Jesús? Porque Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Dios quiere que nosotros vivamos en tranquilidad. Y Dios sabe que para que nosotros vivamos de esa manera y que todos los planes de bien que Él tiene para nosotros, planes de paz, se cumplen en nuestras vidas, tenemos que aprender de aquel que venció. Y el único que venció fue su Hijo amado, Cristo Jesús. Y por eso manda el Consolador, manda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos enseñe a nosotros de Pablo. ¿De quién nos enseña? De Cristo Jesús. El Espíritu Santo no te va a venir a hablar y sigue a tu pastor porque mira, no. El Espíritu Santo nos va a enseñar de Cristo Jesús. Porque Él es el que venció. Él es el que dio su vida y Él es el que pudo levantarse de entre los muertos. Ninguno de nosotros ha estado ahí, solamente Cristo Jesús. Y dice la palabra que el Padre enviará a aquel Consolador para que aprendamos de aquel que venció. O sea, el Espíritu Santo mismo viene a darnos testimonio de Cristo Jesús. Aprendan de Él, escúchenlo a Él, mírenlo a Él. ¿Por qué? Porque el Hijo glorificará al Padre. Todo lo que haga, pidas en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en mi nombre. ¡Wow! ¿O queremos glorificarnos a nosotros? No, yo lo hice, yo trabajé, yo estudié, yo me quemé las pestañas. No, iglesia, glorifiquémoslo a Él. Y para glorificarlo a Él tenemos que aprender del único que lo glorifica en todo. Cristo Jesús mismo, cada vez que nosotros leemos su palabra y leemos sus evangelios, escuchamos, no. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo enseñó. Todo lo que yo digo es porque lo escuché de mi Padre. Todo lo que yo hago acá es porque el Padre así me lo mandó. ¿A quién quería glorificar Cristo? Ni siquiera Él mismo quería glorificarse, sino al Padre. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra victoria, iglesia. Cuando lo glorificamos a Él. ¿Amén? Volvamos al Hijo. Este hijo estaba en la miseria, pasando por hambre y malos momentos. Pero ¿cuándo cambió su vida? ¿Cuándo cambió todo esto? Marcelo, por favor. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versos 17 al 18. Lucas capítulo 15, versos 17 al 18. Amén. Y volviendo en sí, dijo:
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuándo empezó a cambiar todo en él? Cuando él se dio cuenta que a quien tenía que seguir, de quien tenía que aprender, era del Padre. Cuando él se dio cuenta que quien tenía los frutos era el Padre. Cuando él se dio cuenta que el mundo, lo que le había hecho a él, era llevarlo a la perdición y a la miseria. Cuando se dio cuenta que los consejos del mundo lo único que hicieron fue hundirlo más en ese lugar de cerdos, en ese lugar en que estaba todo enlodado. Pero cuando él se da cuenta que a quien tenía que escuchar, que a quien tenía que seguir, que de quien tenía que aprender, porque tenía los frutos, era su Padre, comenzó a haber un cambio en él. Y dice: y regresaré a mi Padre, volveré a él. ¿Y cómo regresó aquel hijo? Vamos a leerlo en el verso 19. En el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué actitud era esa? Ahora quiero aprender de ti. ¿Qué es el jornalero? El siervo, aquel que obedece lo que el Señor le dice, aquel que hace lo que el Señor le manda. Y el hijo ahora vino con una actitud diferente. Estuve escuchando la voz equivocada. Estuve escuchando quizás mi orgullo, mis propios deseos carnales, pero ahora te voy a escuchar a ti. Quise aprender en el lugar equivocado, pero ahora vengo a ti. Hazme uno de tus jornaleros. Háblame y dime lo que tú quieres que yo aprenda, porque yo quiero aprender de ti. Cuando la actitud del hijo cambia y le dice al padre: me doy cuenta, padre, que he pecado contra ti. Me doy cuenta que he malgastado todos los bienes que tú me has dado, pero ahora yo vengo con una actitud diferente, a abrir mi corazón a ti, a escucharte a ti, para obedecerte. Comenzó a cambiar todo en él. ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo rechazó? ¿Lo botó? Le entregó todo nuevamente. Le dio una nueva vestidura, le puso calzado, le dio su anillo, mató al mejor cordero que tenía, hizo una fiesta por él. ¿Por qué? Porque el padre veía el arrepentimiento en él. Y el padre veía lo que ahora el hijo iba a dar. Y nuestro Padre es así, iglesia. Él ve en nosotros lo que quizás nosotros ahorita no estamos viendo. Pero si venimos con esa actitud a Él, de decirle: Padre, me doy cuenta que he estado escuchando o he tratado de aprender en el lugar equivocado. He estado escuchando las voces equivocadas, pero hoy día vengo a ti. Hoy día regreso a ti. Hazme como tu jornalero. Hazme como tu siervo. No quiero venir a que me sirvan. Quiero venir a servir. Quiero venir a aprender. Quiero venir a hacer lo que tú me digas. Cuando nuestra actitud es esa, iglesia, nuestro Padre nos toma y cambia en nosotros todo. Limpia todas esas manchas. ¿Cómo llegó el hijo? Imaginemos después de cuidar cerdos. No dice la palabra que el hijo se fue y se bañó y se fue a una tienda a comprar un vestido nuevo, ropa nueva. No. Dice que como estaba llegó. Y el Padre lo transformó. ¿Por qué? Porque solamente el Padre tiene el poder para transformar nuestras vidas, iglesia. El Padre lavó todas las manchas que había en él. ¿Y quién lava nuestros pecados? ¿El hombre? ¿El mundo? No, porque dice que no es por obra para que nadie se jacte, sino por gracia. Y esa gracia nos la entregó Dios a través de Cristo. Cuando nosotros venimos a Él,
el único que puede lavar nuestras manchas, el único que puede lavar nuestros pecados. Somos renovados, somos hechos nuevos. Y ahora vamos a poder enfrentar las cosas que hay en el mundo. Vamos a poder enfrentar todo lo que hay ahí y poder ser vencedores. ¿Por qué? Porque buscamos a aquel que venció. Buscamos a aquel que pasó muchas situaciones y en ninguna fue encontrada mancha sobre él. Aquel cordero puro, aquel cordero inmolado, que no tenía pecado, pero que Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Cristo Jesús. Así que ¿de quién queremos aprender, iglesia? ¿A quién queremos escuchar? Busquemos de Él. Busquemos de aquel que es vencedor para poder nosotros también caminar en victoria. Muchas veces decimos, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero realmente estamos yendo de victoria en victoria. Porque para ir de victoria en victoria yo tengo que aprender de aquel que es victorioso. No puedo aprender de aquel que no es victorioso y tratar de ir en victoria. Tengo que aprender del único que se levantó entre los muertos y ni aún la muerte pudo detenerlo, que es Cristo Jesús. Así que hoy el Espíritu quiere hablarnos o continuar hablándonos de Él, porque para eso el Señor mandó al Espíritu Santo, para que nos recuerde de Cristo, para que nos hable de Cristo, para que aprendamos de Cristo, porque Él es el único que venció. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, iglesia, y deja que el Espíritu te hable. Deja que el Espíritu te siga ministrando. Pon delante de Él todas las situaciones que estás pasando en este tiempo, lo que estás enfrentando. Pon delante de Él tus cargas, tus preocupaciones. Recordemos, Cristo nos dice, venid a mí el que esté cansado y trabajado, y yo lo haré descansar. Y descansar significaba que las preocupaciones van a llegar, van a estar ahí, las vamos a enfrentar, pero vamos a encontrar el alivio. Y eso tenemos que tenerlo claro, iglesia. El venir a Cristo no quiere decir que no voy a enfrentar preocupaciones, que no voy a enfrentar situaciones difíciles. Sí las vamos a enfrentar. Cristo mismo las enfrentó. Cristo mismo tuvo que enfrentar muchas veces hombres que querían apedrearlo, que querían tirarlo del barranco. Tuvo que enfrentar muchas veces a su propia familia que no creía en Él. Tuvo que enfrentar muchas cosas. Pero aún Él siempre fue vencedor. Y eso es lo que la palabra nos muestra a nosotros, iglesia. Vamos a enfrentar todas esas cosas. El descansar no quiere decir que todo se va a acabar y todo va a ser, ya no va a haber problemas, no. Dice que sí va a haber. Pero yo voy a encontrar descanso, fuerzas para después poder enfrentarlas. Fuerzas para poder seguir caminando y atravesar esos valles de sombra de muerte sin temer mal alguno. ¿Por qué? Porque aquel que es vencedor está conmigo. Porque su vara y su cayado están ahí para infundirme aliento. ¿Para qué era el cayado del pastor? Para volver a traer a la oveja al camino. Y cuando nosotros estamos pasando por esos valles y queremos desviarnos quizás, pero cuando estamos escuchando la voz correcta, el Espíritu Santo nos regresa al camino. Nos regresa a aquel lugar donde no tenemos que haber salido, para poder seguir en paz, para tener ese alivio y ese descanso. Y el mundo nos va a decir, pero ¿cómo estás tan tranquilo si tu problema sigue ahí? Y ahí nosotros poder testificar, es que yo no estoy solo, es que yo no estoy peleando con mis fuerzas, es que la palabra nunca me dice que mis problemas van a desaparecer. La palabra me dice de que Él me va a infundir aliento y fuerzas para poder atravesar todas estas situaciones. Para el mundo todo eso es locura, pero para nosotros es fe.
Deja que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Todo aquello que estás pasando en este tiempo, en estos momentos, todas las circunstancias que estés enfrentando, entrégaselos a Él. Deja que Él te enseñe. Deja que Él te muestre el camino. Deja que Él te guíe. Porque Él es el que venció. Él es el que fue vencedor. Él es el que entregó su vida por ti y por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque hoy nos has mostrado que nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en ti, Señor. Hoy nos has hablado, Señor, bendito Dios, que nuestro corazón tiene que estar siempre, Señor, enlazado al tuyo, Señor, a través de tu palabra. Hoy nos has mostrado, Señor, que nosotros tenemos que aprender, Señor, de aquel que es vencedor. Hoy nos has mostrado que tú nos has entregado a tu Hijo amado, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Señor, gracias por ese amor. Gracias por esa misericordia y esa gracia, Señor, que has derramado en nuestras vidas. Hoy, Señor, hoy queremos aprender más de ti. Hoy queremos aprender, Señor, de aquella victoria, Señor, que solamente tú puedes darnos. Hoy pongo delante de ti, Señor, mis cargas, mis aflicciones, Señor. Todo lo que estoy enfrentando para que seas tú, Señor, ayudándome a caminar conforme, Señor, a tu enseñanza, conforme, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, para poder yo ser vencedor como tú lo eres. Hoy yo menguo, Señor, para que crezcas tú en mí. Hoy yo pongo delante de ti mi corazón como este hijo, Señor, que decía: Padre, hazme como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros, Señor. Hoy, Señor, bendito Dios, yo me pongo como ese hijo, para que mis pensamientos no se pongan por encima de tus pensamientos, para que mi voluntad no se ponga por encima de tu voluntad, Señor, sino para que sea tu palabra siempre por encima, Señor, de todo lo mío. Para que sea tu voluntad, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los míos. Hoy, Señor, te entrego todo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que me recuerda en cada tiempo, Señor. Me recuerda tu voluntad, me recuerda tu palabra. Y cuando yo quiero, Señor, desviarme del camino, tu Espíritu Santo me llama, Señor, con ese callado y me regresa, Señor, al camino donde tú quieres que yo vaya. Yo hoy estoy aquí, Señor, dispuesto, Señor, a seguir aprendiendo más de ti. Sigue ahí orando, sigue ahí clamando, iglesia. Deja que el Espíritu Santo te siga hablando, te siga mostrando y ministrando. Y si esta palabra llegó a tu vida por primera vez has escuchado esta palabra, y hoy tu corazón se llenó de gozo, y hoy tu corazón te ha dicho: yo quiero ser vencedor como aquel que venció. Recuerda, el único que es vencedor es Cristo Jesús. El único que ha vencido es Cristo Jesús. Y si tú quieres ser como Él, tienes que entregar tu vida a Él. Tienes que aceptarlo como tu Señor y tu Salvador en tu vida, para que sea Él el centro de tu vida, para que Él sea tu guía, para que Él sea tu fortaleza, para que Él sea todo el pastor en tu vida. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, para caminar como Él caminó, ahí donde estás tienes que hacer esta oración de fe. Esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Pero si quizás tú ya hiciste esta oración de fe antes, pero por circunstancias o razones de la vida, como aquel hijo se fue, como aquel hijo tomó los bienes de su padre y se alejó. Pero hoy el Espíritu te ha vuelto a llamar, el Espíritu te ha vuelto a hablar a tu corazón, y hoy tú quieres volver a Él, hoy tú quieres regresar a Él. También ahí donde estás, repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que estés entregando tu vida por primera vez, o estés volviendo a Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy, Señor,
He visto, Señor, cuál es tu voluntad. Y tu voluntad es que yo aprenda de tu Hijo amado. Por eso hoy, Señor, yo confieso como aquel hijo que he pecado contra ti, que he sido desobediente, que he sido rebelde. Pero hoy te pido que me perdones. Y hoy yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cambia en mí, Señor, lo que tenga que ser cambiado. Renueva lo que tenga que ser renovado. Hoy te entrego todo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a llevar testimonio a todo lugar. Te doy gloria solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.